Hola, después de varios días, quizás de semana, pero aquí estamos de vuelta y espero no fallar para nada a partir de ahora, porque las cosas se están poniendo muy, pero muy interesantes, y vamos a hablar del siglo XXI, vamos a hablar de otras cosas, pero a ver, primero, algo que me ha puesto muy curioso hoy día, es que en Radio Mitre de Buenos Aires han dado la noticia de que el gobierno peronista de los Fernández de Kirchner y Fernández a secas, han decidido crear el impuesto al viento. Sí, sí, parece chiste, pero eso dice Marcelo Longobardi en Radio Mitre, ha dicho, van a crear el impuesto al viento. ¿Por qué? Porque ocurre que el gobierno argentino está tan desesperado por aumentar los ingresos que ha decidido que a partir de ahora los usuarios que consuman electricidad generada por la energía eólica, por el viento, ¿no? Tienen que pagar un impuesto que le ha puesto el nombre del impuesto al viento de 4,5% de la factura. O sea, es la primera vez que se aplica un impuesto al viento en el mundo. Y eso es en Argentina. ¿Estás seguro de que ha ganado Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos? Hay muchos que están seguros, absolutamente seguros, pero hay gente que no está segura, ¿no? Por ejemplo, César Vidal es un experto español que dice que en realidad esperemos esta semana y que en las primeras 2 semanas de diciembre vamos a saber quién ganó realmente en las elecciones de Estados Unidos. Y él sostiene, César Vidal, un tipo muy serio, que en su criterio hay 70% de probabilidades de que gane Donald Trump y 30% de probabilidades de que gane Joe Biden. ¿Cómo es esto? Ocurre que esta semana se van a presentar ante la Justicia Federal de Estados Unidos una serie de demandas con las que quiere Trump demostrar que ha habido fraude en las elecciones de Estados Unidos. Y una de las cosas que nos tiene que preocupar a los bolivianos es que los documentos que presentan los 1.000 abogados que tiene Trump, ¿no? 1.000 abogados que tiene Trump, aluden a las acciones de una empresa creada por 3 chavistas venezolanos en el año 2004. La empresa se llama Smartmatic y que ha manejado las computadoras de las elecciones de Estados Unidos en 28 estados de ese país. 28 estados. Esta misma empresa es la que en 2009 nos vendió a los bolivianos los sistemas para el padrón biométrico. Y llegaron estos venezolanos y dijeron, está en los periódicos, en los archivos, dijeron que habían traído unos equipos buenos, pero que estaban usados ya, pero que eran muy buenos. Lo que no dijeron estaban que las computadoras ya tenían cargados algunos nombres de ciudadanos bolivianos antes de llegar a Bolivia. Entonces, esta misma empresa, Smartmatic, tiene una filial en Estados que se llama Dominion Voting Systems. Es esta empresa la que habría provocado un fraude en Estados Unidos y que le habría provocado a Donald Trump perder 2.700.000 votos. Le han robado 2.700.000 votos. Y uno de los métodos que utiliza esta empresa Smartmatic, parece que no es muy smart, que digamos, smart quiere decir inteligente en inglés, parece que no está en smart, que digamos, ¿por qué? Porque ocurre que sus métodos son un poco grotescos, groseros, ¿no? Por ejemplo, uno decía, bueno, hay muchos bolivianos muertos que estaban votando en el país, ¿no? Es decir, en varias elecciones, el 9, el 14, el 19, seguían votando estos muertos.
Y uno dice, claro, un país subdesarrollado, no sé qué sé yo, el problema del registro, de los certificados de defunción, qué sé yo. No, ese mismo método lo han usado en Estados Unidos. Smartmatic con la Dominion Voting System, ¿no? En Estados Unidos, ha hecho que voten, por ejemplo, esa belleza, esa negra divina, Whitney Houston, que murió hace unos años. Bueno, ha votado ahora a favor de Biden, ¿no? Joe Frazier, un ex campeón de peso pesado, ¿no? Uno que le ganó una o dos veces a Muhammad Ali. Yo sufría cuando le ganaba. Joe Frazier, que está muerto, también ha votado. Y ha votado dos veces el padre de Will Smith, ese famoso actor, también negro. Entonces, y son miles de votantes muertos en Estados Unidos, exactamente como había ocurrido en Bolivia. Alguna idea nueva podrían también aplicar. Por ejemplo, denuncia una abogada de Trump que se presentó en Fox y el propio ex alcalde de Nueva York, Giuliani, que también está abogando por Trump, dice que en realidad hay varios testimonios de empleados del correo de Estados Unidos que aseguran que esta empresa, Dominion, más los demócratas, hicieron cambio de sacas, bolsas que contenían votos para las elecciones del 3 de... ¿no te suena un poco? ¿No te suena esto de que llegan votos o ánforas totalmente llenas, selladas, con 100% de votos para el MAS? 1.181 mesas en los departamentos de Oruro y Potosí tenían 100% de votos para el MAS. Miramos, la misma situación, pero en Estados Unidos. El correo de Estados Unidos ha sido violado por este sistema de fraude. Ahora, claro, todas estas denuncias tienen que ser probadas ante la justicia norteamericana. Creo que tenían que haber hecho aquí también los opositores bolivianos. Y bueno, nos han hecho un fraude. Todo el país, todos los ciudadanos de este país, de todas las ciudades de este país, sienten que ha habido un fraude el 18 de octubre. Pero nadie ha representado esta cosa. En cambio, en Estados Unidos parece que Trump, con sus 1.000 abogados, está yendo adelante y espera demostrar que hubo un fraude. Y también espera que cuando se compruebe que hubo fraude, Joe Biden vaya a la cárcel. Eso dice Giuliani. Entonces espera nomás, un poquitito, no te apresures. Ojo, los medios de comunicación han decidido ir contra Trump. Es cierto, es un tipo antipático, insoportable, que no sé qué, es una mujer divina, pero es insoportable el tipo. Y denuncia la existencia de este sistema de fraude, que siglo XXI le llama el fraude transnacional, porque ocurre que se está presentando en otros países también. Este fin de semana, Brasil, el sistema electoral de Brasil, la autoridad electoral de Brasil, ha denunciado que había unos hackers que estaban tratando de vulnerar el sistema electoral brasileño de las elecciones municipales en las que perdió Bolsonaro. O sea, están metidos en todas partes. Y según el periódico Financial Times de Londres, había hecho una especie de proyección sobre lo que tenía que hacer Biden si llegaba a ser presidente. Una de las primeras tareas era reunirse con Putin, con Vladimir Putin, el líder ruso que se va a quedar en el gobierno de Rusia hasta el 2036 porque a él le da la gana, ¿no? El chino Xi Jinping va a quedar hasta el 35 solamente. Este otro, el ruso, se va a quedar hasta el 36. Bueno, pero dice que, el Financial Times, que Biden
tiene que entrevistarse, tiene que reunirse con Putin para hablar de dos temas esenciales. La invasión a Ucrania, el trato totalmente abusivo con Ucrania que tiene Rusia, y dos, que por favor dejen los hackers rusos de entrometerse en sistemas electorales de otros países. Esa es una parte de la agenda urgente que debía plantear el presidente de Estados Unidos ante el ruso, Putin, que deje de entrometerse, de violentar, de violar, ¿no?, los sistemas electorales de otros países, ¿no? Ahora, aquí ya sabemos, la vocal Rosario Baptista Canedo denunció la existencia de un padrón falso, secreto, trucho. Denunció ella. Le pidieron que lo describa y no sé qué, y ahí creo que le obligaron a decir que en realidad el padrón existe, ese padrón existe, pero que no ha afectado el resultado de las elecciones. O sea, ¿para qué te vas a poner a hacer un padrón chuto si resulta que no va a afectar las elecciones? Y por una especie de, por practicar cibernética, por deporte, podrías dedicarte también a otros juegos en la computadora en vez de hacer padrones falsos, ¿no? En fin, todas esas cosas yo creo que se van a ir aclarando, pero, si se demostrara en Estados Unidos que ha habido el fraude que denuncia Trump y se convirtiera el resultado de las elecciones en un triunfo de Trump, quedando para un segundo periodo, entonces pienso yo, espero yo, que todos los bolivianos que estamos con una sensación de amargura por la derrota que sufrió la democracia en Bolivia el 18 de octubre, nos vamos a sentir satisfechos, pero le vamos a exigir a quienes se muestran o dicen ser los dirigentes políticos de la oposición boliviana, les vamos a exigir que se porten como tales, que se comporten como tales, que denuncien, que exijan una revisión, que exijan un recuento de votos y que se analice en qué ha quedado este asunto de las elecciones y que le pidan al Tribunal Supremo Electoral que por favor deje de hacer chistes. Este fin de semana hizo un chiste. Dijo que se habían propuesto ahora, ¿sí?, después de las elecciones, cuando ya está el nuevo gobierno del MAS en el Palacio quemado, revisar los detalles técnicos observados por los enviados de la OEA el año pasado. O sea que esas observaciones que hizo la OEA el año pasado y que provocaron que se anularan las elecciones, no han sido corregidas todavía por el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia. Entonces, todas esas cosas están pendientes de lo que ocurra ahora en Estados Unidos. Voy a estar hablando de este tema y de otros en próximas entregas que van a ser más seguidas que las de ahora. Pero ya sabes, por favor, te tienes que suscribir, te suscribes también a Siglo XXI, pero a este espacio para que nos ayudes a que sigamos estando presentes en tu teléfono o en tu computadora o en tu lugar. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.